Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos cumpliendo muy bien con el programa. Vamos a tiempo de lo que pensamos ver en este semestre, ¿sí? Que es morfología, la principal, que es la morfología del sustantivo, ¿sí? La morfología nominal, que tiene que ver con las declinaciones. Llevamos la primera, la segunda, vimos la semana pasada los artículos y vimos que los artículos hay uno para masculino, uno para femenino, uno para el neutro, y están hechos de las desinencias de la primera y segunda declinación, ¿sí? Así de fácil. Entonces, después vamos a hacer un ejercicio hasta que veamos la tercera declinación para unir artículos con sustantivos, ¿sí? Nada más una cuestión como de juego, nada más para que se los aprendan. Pero la práctica es lo que ayuda más. Y por otro lado, como siempre, vemos la parte sintáctica de la clase, que me parece que es la más importante, que es donde aplicamos ya no solamente la morfología, sí, es obvio, ¿verdad? La morfología la tenemos que estar revisando ahí, sino toda la información, buenos días, sintáctica que necesitamos conocer para acceder a un texto. Esa información es mucha, porque cada texto nos plantea nueva información sintáctica que hay que aprenderse para que cuando nos toque otro texto parecido lo podamos resolver, ¿sí? Entonces antes de continuar con la morfología, vamos a revisar el texto de Tántalo que estábamos viendo. Y llegamos hasta Kefalés y les dejé de tarea Blepe, hasta Blepe. Vamos a revisarlo aquí. A ver. Dijimos primero que lo que se analiza, cuando accedemos a un texto para analizarlo, en realidad lo que se analiza es el conjunto de oraciones que forman ese texto, ¿sí? Si yo intento analizar este pequeño pasaje de Tántalos de principio a fin, así, pues voy a encontrar muchos verbos y puedo cometer el error de creer que este verbo, por ejemplo, que se lo subrayé yo, puede ser su sujeto o se vuelve una cosa de locura. Entonces eso no se puede analizar. En última instancia lo que analizamos siempre son oraciones, ¿sí? Por eso el primer paso para analizar un texto es separarlo en oraciones. Para eso dijimos que había ciertos elementos que nos ayudaban, ¿sí? Los primeros son los signos de puntuación, comas, puntos, punto y coma. Y segundo punto, las conjunciones, que se las indiqué, ¿verdad? Las más importantes en griego. Allí inicia una nueva oración. Y como tercer punto, los pronombres relativos o interrogativos también siempre inician una nueva oración. Ese tercer punto no lo hemos explorado, ¿verdad? Porque no hemos visto esos pronombres en la parte de morfología. Pero no importa. Ahorita practicamos los cortes que nos indican las conjunciones y los signos de puntuación. Esos cortes ya están hechos y ya empezamos a analizar las oraciones. Vamos a revisarlas de nuevo. Y vamos a leer todos mientras yo voy escribiendo. Tántalos, Entojaide, Esti, Kai, Kayekei, Petran, Men, a ver todos, Menegei, Hiper, Tes, Kefalés. ¿Sí? Estamos leyendo casi palabra por palabra, ¿verdad? Y luego en Limne de Baditsei,
llegamos, hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y luego la cuarta empieza en Caiperí. Ajá, ahorita revisamos otra vez esos cortes, ¿por qué los hicimos así? Caiperí, Ton, Omon, Dendra. ¿Van reconociendo alguna palabra? En el español pasan. Metá, Carpón, Calón, Carpón, Calón, Cai, Aftonon, Blepe. Ay, Blepe. Y luego ahí termina la cuarta, ¿verdad? Vamos a la 5. A la EI, ¿se acuerdan que leemos juntas, las dos palabras porque hay una apóstrofe? A la EI, ácitos, callapotos, menei. Hasta ahí, ¿verdad? Y luego la 6, vamos de una vez. Hegar, Gar, Libne. Esa no la hemos resuelto, ¿verdad? No. ¿Hasta dónde la pusimos? Hasta ahí. Bueno, vamos a continuarla de una vez. Y luego la 7. Jote, Buletai. Ajá. Pinein. Ajá, Otica. Y luego Xerai Netai. Hay muchos verbos ahí. Hay demasiados verbos ahí, ¿se fijan? Bueno, ahorita vamos a eso. Vamos a revisar las anteriores, porque a partir de las 6 no hemos visto algunas precisiones acerca de los cortes. ¿Sí? Sabemos que los signos de puntuación y las conjunciones nos ayudan a iniciar una nueva oración. Y ahí están las primeras 5 o las primeras 6 que nos ayudó eso. Pero va a haber situaciones donde ni los signos de puntuación ni las conjunciones nos ayudaron, porque no están, y aún así nos quedaron 2 o 3 verbos juntos. Sí, y entonces eso no puede ser, porque ya hemos dicho aquí que verbo es igual a oración, y yo trato de separar este texto en más oraciones, en las más oraciones posibles. Ahí donde hay verbo hay oración, y si me quedaron como aquí que quise poner buleta y pinein junto, es un error. Sí, hay que separarlo, porque no puede haber dos verbos en una oración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahí no hubo nada que nos ayudara a cortar? ¿O cómo le hacemos ahí cuando nos quedan 2 verbos juntos y no hubo ni conjunciones ni signos de puntuación? Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, primero vamos a revisar las anteriores que ya vimos, que son 5. ¿Perdón? El verbo ya en sí, el verbo. Así es, exactamente. Así es. Incluso siendo muy exagerado, si yo digo la palabra sí, eso ya es una oración, porque estoy sobreentendiendo, es un adverbio, y si hay un adverbio es que hay un verbo sobreentendido, y eso es una oración. Sí, aunque esté el verbo de manera implícita. Sí quiero, o sí espero, lo que signifique. Entonces vamos a nuestro texto, que ya revisamos la clase pasada, nomás nos vamos rápido, ¿verdad? Para reforzar el método de análisis. Primero las corté, las separé, y hay 5 que no me causan ningún problema. Ahora sí al análisis mismo de la oración. Empezamos con el verbo, que está en singular. Ya dijimos que su sujeto, pueden cerrarle, la terminación os, está en singular, ¿verdad? Debe estar en nominativo singular. Ahí está Tántalos. No hay objeto directo, pero sí tengo un complemento circunstancial hecho con una preposición más una palabra en dativo. ¿Sí? Entonces, es una oración que no plantea ningún problema. ¿Sí?
Ahora vamos a revisar la segunda. En la segunda siempre limpiamos las cosas las palabras invariables que no plantean ningún problema, como los adverbios, son los que menos plantean problemas, son para pura traducción. Perdón, doctora, ese complemento circunstancial está compuesto por una preposición, y un dativo. Ajá, y un dativo. Gracias. ¿Sí? Fíjense el dativo, que tiene siempre una iota suscrita, ¿se fijan? En su terminación, pero que además lo acompaña un artículo, y el artículo también tiene su iota suscrita. Pero vean, por favor, cómo los artículos no necesariamente se parecen a la palabra a la cual acompaña. Sí, o sea, existen todas las combinaciones posibles. Buenos días. Sí, vamos a hacer un ejercicio de artículos. Entonces, no olviden pues que ahí donde hay un circunstancial, la palabra que le sigue, y no hablo del artículo, acuérdense que los artículos son adornos del sustantivo, por decirlo de alguna manera. No se analizan por sí solos, es como si no estuvieran. ¿Sí? Cuando yo digo que la preposición va con una palabra, es con esa palabra que está a un lado, el sustantivo, Heide. ¿Sí? Entonces siempre hará circunstancial, esté en el caso que esté. Y luego ahorita traducimos. Segunda oración, también hay otra preposición, ¿verdad? Aquí ya está. Pero aquí está el verbo, el principal. Singular, necesito un sujeto en singular. Ya vimos que en un contexto, en un texto, yo estoy hablando de un sujeto, en este caso es Tántalo. Voy a hacer una descripción de Tántalo. Entonces, es más seguro, es muy seguro, es muy probable, pues, que no lo volvamos a decir, porque sería repetitivo. Acuérdense que la lengua tiende a ser eficiente. Eficiencia significa quitar las palabras que están de más. ¿Sí? No gastar ni tinta ni saliva, ¿no? Si ya sabe el otro de quién se está hablando. Entonces no se extrañe que por ahí no hay ningún nominativo. Sí, es muy común en un texto. Sí, que se venga hablando del mismo sujeto. Pero si pasamos al objeto directo, que aquí está, Petran. ¿Cómo sé que es objeto directo? Porque termina en an, acusativo. Y luego lo que me sobra, por pura cuestión lógica, serán circunstanciales, complementos determinativos u objetos indirectos. Y aquí está, preposición más la palabra que sigue, que es quefalés, hace un complemento circunstancial. Sí, acuérdense que los artículos no son de adorno, es con la palabra que sigue. Entonces ahí está. ¿Sí? Ya nomás estamos haciendo, buenos días, hola, la revisión así muy rápida, ¿sí? De lo que ya vimos la semana pasada. Siguiente oración, no está desocupada. Siguiente oración. También borramos las palabras que no nos afectan. El verbo lo encierro para que vean que es el centro de la oración, que es el que nos va a dar la información. Está en singular. Y de nuevo le busco su sujeto en singular. No me sorprendo que no lo encuentro. ¿Por qué? Porque estamos en un texto donde ya se dijo. Sí, y además porque no está, o sea, porque no lo encuentro. Sí, no debe preocuparnos. Existen los sujetos implícitos. Sí, tendemos a no repetir. Entonces tampoco hay objeto directo. ¿Por qué? Porque nada más me queda una palabra y esa palabra está en dativo y el objeto directo se hace en acusativo. Y por si fuera poco, tengo una preposición, ¿verdad? Preposición con la palabra que le sigue, complemento circunstancial. Hasta ahí todo va bien. Ahorita traducimos de nuevo. Vamos a la cuarta. Blepei, verbo singular. ¿Se fijan? Todos terminan en ei, todos los verbos regulares en tercera persona del presente. Ei. ¿Sí? Pero bueno, eso todavía no lo tienen que saber, ¿verdad? Si está en singular o plural. Eso es morfología verbal, todavía no la vemos. Entonces esta cuarta oración está mucho más larga, ¿verdad? Pero que no nos asuste que haya tantas palabras. Entonces yo nunca pierdo el método, que sea tan repetitivo. El verbo en singular y busco el sujeto en singular. Sí, ya con la idea de que puede ser que ni lo encuentre porque no lo he encontrado en las últimas dos, porque está implícito, sigue siendo Tántalo.
Entonces, pero aún así lo buscamos. Si yo tengo una preposición en mi búsqueda, lo que sigue es de él. Esto, dice ni lo toques. Sin embargo, aquí sí tengo un dendra, tengo preposición que me dice lo que sigue es mío. ¿Sí? Entonces tengo una palabrita que es dendra, cuya alfa es la que causa más problemas. ¿Por qué? Porque puede tener, los casos más importantes, que son los que busco, nominativo o acusativo. O sea, puede ser mi sujeto o mi objeto directo. ¿Sí? Entonces, hablando obviamente de los neutros y también del singular femenino, de la primera. ¿Sí? Entonces, plantea problemas las alfas, precisamente porque ocupa los casos más importantes. Entonces, siempre la duda es, ¿será mi nominativo singular o será mi acusativo plural? Yo necesito ambos. Y aquí hay que hacer una elección. ¿Sí? Puede ser que me equivoque y nada más corrijo cuando traduzca. ¿Sí? Obviamente, si seguimos la lógica es que no ha habido sujeto explícito, desde hace 3 oraciones, porque sigue repitiendo a tántalo. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que sea mi objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no tengo otra palabra que me sacara de la duda. Si yo tuviera otra palabra que fuera muy claramente un acusativo, pues ya descartaría esta como acusativo. Pero como no hay esa ayuda, tengo la duda. ¿Sí? Que la dejo ahí. Pero ya sé que es uno de los 2 casos importantes. Ahora sí me voy a todo lo que me sobra. Y dijimos varias cosas en cuanto a esto. Preposición con la palabra que le sigue, un circunstancial. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. ¿Por qué hasta homon? Porque dendra ya no se parece nada, ¿verdad? Ya está en otro caso. En cambio, vean aquí, metá, carpón. Pero después de carpón tengo un calón. O sea, igualitos, genitivos. Y yo les he dicho también que esa es la lógica. Cuando yo estoy buscando algo y encuentro una palabra que parezca ese algo, o sea, ese caso que estoy buscando, pero enseguida de ella también hay otra que tenga esa posibilidad, que repitan el caso, es que van juntos. ¿Sí? Eso es lo más seguro, que sea compuesto. Entonces aquí hay un complemento circunstancial compuesto. ¿Sí? No puedo separar y decir, este es circunstancial y este será otra cosa. No, están juntos, están en el mismo caso, van juntos. ¿Sí? Es un compuesto. Una última cosa que señalamos es que el CAI une funciones sintácticas idénticas. Significa que lo que yo tenga a la izquierda y lo que yo tengo a la derecha tienen la misma función sintáctica. No solamente el mismo caso. Vean la palabra aftonon, genitivo plural, y calón, carpón, genitivo plural. ¿Sí? Pero cuando hablo de que tiene la misma función sintáctica, significa que aftonon también es un circunstancial, aunque ahí no aparezca su preposición, está tomando la misma. ¿Sí? Que allá, metá. Metá sirve para todos estos circunstanciales. O, reiterando, lo que el CAI tiene a la derecha y a la izquierda, tiene no solamente la morfología igual, sino la función sintáctica idéntica. ¿Sí? Si uno es circunstancial, el otro será circunstancial. Es decir, los genitivos no necesariamente son complementos determinativos. ¿Sí? Si tienen preposición, son circunstanciales. Y aquí, aparentemente no tiene preposición. ¿Sí? Pero si yo sigo la regla de que el CAI une funciones iguales, sigue siendo circunstancial, donde la preposición está siendo tomada desde aquí. ¿Sí? ¿Eso sí queda claro o no? A ver, perdón. Ajá. Entonces, si está el CAI, ajá, y hay una preposición adelante, es genitivo. ¿Sí? Aún cuando no tenga
La preposición. La preposición. Sí, miren, si seguimos esta lógica, miren, acuérdense que una cosa es la morfología y otra cosa es la sintaxis. La sintaxis es la que importa en un texto, porque es lo que me dice qué función está tomando esa palabra dentro de la oración, ¿sí? En relación al verbo. Y la morfología solamente es la ayuda para saber qué función tiene, pero es una ayuda, ¿sí? Entonces no es automático. Ya sabemos que no todos los dativos, ni genitivos, ni acusativos cumplen con una función solamente. Los tres casos tienen una segunda función. También pueden ser complementos circunstanciales si tienen preposición, ¿sí? Pero algunas veces hasta no la tienen y aún así siguen siendo circunstanciales. Entonces lo que yo quiero decir es que si yo tengo un CAI, lo que tengo a la derecha y a la izquierda no solamente tiene el mismo caso, sino también la morfología, la sintaxis, perdón, la función sintáctica, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, si yo tengo aquí también un dativo, pero fíjense que además este primero tiene una preposición, yo sé que su función sintáctica será complemento circunstancial. Bueno, automáticamente la otra también, ¿sí? Porque no solamente repiten morfología, sino sintaxis. A pesar de que aquí aparentemente no estuviera yo cumpliendo la regla de que tenga preposición, ¿sí? Pero es que sí la tiene, lo que pasa es que está repitiendo aquí, ¿sí? Como hacemos en español. Yo digo, me gusta estar en la casa y la escuela, y me omití el en, que debería haber sido lo correcto. Sí, me gusta estar en la casa y en la escuela. Nos encanta eliminar palabras que nos parece que nos hacen gastar saliva y tiempo, ¿sí? Aunque lo correcto sería que la dijéramos toda. Entonces es igual aquí. Entonces esa es la cuestión. Entonces lo más importante aquí es recordar CAI, parezca lo que parezca, la morfología de la derecha y la izquierda, la sintaxis, que es la que importa en la oración, es la misma, ¿sí? Entonces por eso sé que aunque parezca un genitivo solito, será un genitivo circunstancial, porque el que tiene a la izquierda el CAI lo es, ¿sí? Entonces vean, a pesar de que eran muchas palabras, pues las preposiciones ayudaron, ¿verdad? A que todo esto sean nada más, vean, 3 funciones, 1, 2, 3 y esta que nos está quedando pendiente, ¿sí? Los artículos causan como hacen como mucho ruido, ¿no? Como que hacen que parezca más palabras de las que hay. Ahorita vamos a traducir, ya nomás que terminemos las 5. Alaeyacitos, callapotos, menei, tachamos el alá, tachamos el aei porque es adverbio, y ahora sí empezamos el análisis con el verbo que está en singular. Volvemos a buscar el sujeto y miren, resulta que a pesar de que ya estaba pensando que no lo iba a encontrar, porque no lo hemos encontrado, porque está implícito, tántalos, ahí hay algo que parece nominativo. Entonces, pues ni modo, quiere decir que aquí ya no lo va a suprimir. Es un nominativo y todos los nominativos son sujetos. Y ven cómo lo que tiene acá a la derecha y a la izquierda, ya ni lo dudo, son lo mismo. Entonces ya no me sobró nada, ¿sí? Ya no hay más que analizar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que a pesar de que en cada oración yo me pregunto el sujeto y el objeto directo y la historia me diga, ya ni te preguntas el sujeto, pero va a estar implícito, aún así me lo debo preguntar porque cada oración es diferente, ¿sí? Entonces no sabemos si aquí se le ocurrió decir algo o va a cambiar de sujeto, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer la misma pregunta. Pues vamos a traducir para que avancemos con lo que sigue, que es algo extra, algo nuevo. Entonces, en las 5, ¿por qué se suprimió las 2 primeras? Porque cuando vamos a analizar la oración, con el fin de hacerlo más sencillo, la búsqueda de palabras, la búsqueda de morfología, más bien,
Elimino las palabras invariables, que son conjunciones, adverbios, ¿sí? Para que no nos causen problema, pueden confundirnos sus terminaciones, pueden parecer algo variable que no es. ¿Sí? Como el ejei que nos salió acá, que parece verbo, ¿se fijan? Es igual que el ejei que está acá, igualito, pero bueno, ese no es un adverbio. Entonces los eliminamos. Son esas palabritas que sí conviene aprenderse para irlas eliminando precisamente, y no nos confunden. Y entonces, en ese sentido las eliminamos. Lo que no eliminamos de las palabras invariables, las únicas que no eliminamos son las preposiciones, porque esas sí son muy importantes, sí son de gran ayuda, nos hacen complementos circunstanciales. Entonces vamos a traducir, y acuérdense, aunque ahorita parezca una traducción demasiado literal, hay que hacerla, nada más por cuestión de orden. Y después ya pueden hacer una segunda traducción mucho más bonita, mucho más hasta poética, ¿sí? O literaria. Pero ahorita es totalmente literal. Y literal me refiero a sujeto, verbo, objeto directo y lo que me sobra. ¿Sí? Así como le enseñan a un niño a escribir, ni modo. Pero no hablamos así en realidad. Acuérdense que les he dicho muchas veces que tendemos a poner en español el sujeto, nos gusta mucho ponerlo después del verbo, ¿sí? Pero luego puede confundir, ¿sí? Entonces para evitar eso vamos a hacerlo muy literal al principio. Entonces siempre es sujeto, verbo, objeto directo, que no hay ahí, y lo que sobra, ¿sí? Entonces vamos a reconocer las palabras. Es un nombre propio, tántalo. Tántalo, esti, está como en español, está. Ahora lo que me sobra, en, to, jaide. En, pues es la preposición en, y jaide acuérdense que el espíritu áspero pasa como una H, ¿sí? En el Hades, tántalo está en el Hades, ¿sí? El mundo, pues, sí, el inframundo, sí. ¿Hades es masculino o femenino? El artículo masculino. Sí, aunque parezca femenino Haide, porque parece femenino, pues esa es la primera declinación, es masculino. El artículo manda. ¿Sí? Entonces dice tántalo en el Hades está, o está en el Hades, perdón, para hacerlo literal. ¿Sí? Y luego la número 2. ¿Qué vamos a hacer con la número 2? Ya dijimos que no tiene sujeto. Si no tiene sujeto, pues paso al verbo. ¿Sí? Y el verbo, acuérdense que tiene ciertos adjetivos que se llaman adverbios, ¿verdad? Los podemos pegar. El adverbio es el acompañante del verbo. Entonces, pasamos al verbo con su acompañante. Ekei, ejei. ¿Sí? Y allí, ekei, allí. ¿Sí? Conviene aprenderse esa palabra. Ejei, ejei significa tiene. Tienes, vocabulario básico, ejei. Y ahí, tántalo, ¿verdad? Tántalo que no está dicho. Tiene. ¿Qué sigue? Objeto directo, petran. Una piedra. Sí, acuérdense que nosotros le podemos poner el artículo indefinido, indeterminado, si es conveniente en español. ¿Sí? Una piedra. Y luego lo que me sobra, hiper, tes, kefales. Kefales, ¿verdad? Encefalítico, significa cabeza, y hiper, arriba o sobre, ¿verdad? Sobre la cabeza, e incluso podemos decir sobre su cabeza. Sí, esos posesivos se pueden poner en español, aunque no estuvieran en el griego. Entonces, tántalo en el Hades está, y allí tiene una piedra sobre la cabeza. Y dijimos que el men son partículas, son intraducibles. ¿Sí? Son una cuestión totalmente original y arcaica del griego antiguo. No se traduce. ¿Sí? Si estamos entendiendo el pasaje, ¿verdad? Tántalo está en el Hades y allí tiene una piedra sobre la cabeza, entonces ya podemos leer ese griego de manera mucho más bonita. ¿Sí? Entonces vamos a hacer todos juntos. Tántalos en tojaide esti, kayekei, petran, men, ejei, hiperteskefales. ¿Sí? Que ya vayamos entendiendo lo que estamos diciendo.
y eso cambia la lectura. Y vamos a la tercera, en limne de Baditsei. También dijimos de, igual que men e igual que gar, que está aquí, son las tres partículas intraducibles del griego. Si hay quien dice que podemos ponerle un y al gar, el diccionario dice pues póngale un pues, sean como muletillas, pero podemos no traducirlo. Dice, de que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces esta oración, la 3, nada más tiene circunstancial con verbo y una precisión respecto a la traducción. Sí, aunque parezca, yo creo que habría que hacerlo más natural. Sin embargo, sí conviene decir, ¿verdad?, que la regla es que cuando hay un complemento circunstancial que está colocado en la primera posición de la oración, ¿se fijan por qué es conveniente cortar? Porque siempre las reglas se hacen contando nada más la oración. Entonces se dice, la regla es que si empieza una oración, y estamos hablando de cada oración en particular, con un circunstancial, ese circunstancial se debe traducir en primera posición. ¿Sí? Entonces, y luego después de él, sujeto, verbo y objeto directo. Claro que aquí no tenemos nada. Entonces empezamos con en limne. En el lago, en limne significa lago, en el lago. Baditsei, camina, no sobre el lago, sino en el lago, por ahí, ¿no? Por el lago, más correcto decir. Tal vez ahí la preposición debería haber sido junto al lago, ¿no? Camina. Es que dice que las muletillas eran mer, de y la otra. Esta, gar. 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 ¿Sí? Y luego vamos a la cuarta, y lo mismo en la cuarta, vieron que tenemos un circunstancial puesto en primera posición. ¿Sí? El CAI no cuenta para esto. Un complemento circunstancial en primera posición se traduce en primera posición, no así estos otros circunstanciales, porque esos no están colocados en la primera posición, esos se van a traducir hasta el final. ¿Sí? Nada más el primero. Entonces, antes del sujeto, verbo y objeto directo, primero el circunstancial, porque está colocado en primera posición. Dice, y periton homon, peri es alrededor, y homon significa hombros. Entonces, como alrededor de los hombros o encima de los hombros, ¿verdad? Saben que luego las preposiciones son así precisas pero intraducibles, ¿verdad? Como en todas las lenguas son lo que causan más problema semántico. Porque sí, peri, como periférico, es alrededor de los hombros, pero está indicando que aquí y acá, ¿no? No sabemos cómo decirlo en español. Porque sobre no es exactamente. Sí, porque sobre es como más la idea de así como arriba, ¿no? En cambio el peri es como rodeando. Sí, son matices de las preposiciones muy interesantes. Rodeando uno alrededor. Ajá, como que abarca todo. Sí. Pero bueno, se puede traducir. Podemos decir sobre los hombros, aunque nos perdemos lo que dice la preposición original. Sí, por eso esos son esos detalles que nos hacen ver, porque es tan importante ver el texto en su lengua original, ¿verdad? Y no con traducciones, porque el traductor tiene que hacer lo que tiene que hacer para que quede bien en la lengua de recepción. Entonces, sobre los hombros, y aquí viene sujeto, verbo y objeto directo. Esta es una oración que dijimos que dendra puede ser sujeto u objeto directo. ¿Sí? Bueno, sí hay manera de averiguarlo, porque si este fuera nominativo singular femenino, porque yo lo necesito en singular, tendría que ser de la primera declinación. Y si yo dijera que es acusativo plural neutro, tendría que ser de la segunda declinación. Y sí hay manera de saberlo antes de hacer la traducción, y es el diccionario. Ustedes van al diccionario y les dice de qué declinación es. Y definitivamente, para no meternos en problemas, no pertenece a la primera.
pertenece a la segunda declinación. Con eso nos dice que definitivamente es un acusativo plural neutro. ¿Sí? También podría ser nominativo plural neutro, porque son idénticos, pero no necesitamos un nominativo plural. Lo descarto desde el principio, porque el verbo está en singular. De manera que ya nomás me queda una opción, que es la de objeto directo. ¿Sí? Entonces, circunstancial, sujeto implícito, verbo y objeto directo. ¿Sí? Entonces, sobre los hombros, blepei significa observa. ¿Qué cosa observa? Objeto directo. Árboles, porque está en plural, de donde viene dendritas, ¿verdad? Todas las dendritas del aparato nervioso. O sea, las ramificaciones, ¿verdad? Que parecen árboles. De ahí viene de esta palabra griega dendra. Entonces, sobre sus hombros ve, o sea, ¿de quién estamos hablando? Tántalo. Tántalo ve árboles. ¿Sí? Porque son varios, plural. Ve árboles. Y lo que sigue nos complementa la información. Metacarpón calón. Meta dijimos que significa dos cosas básicamente. El significado más importante es el que es más allá de, por donde viene metamorfosis, metáfora, metafísica, metabolismo. Ese es su significado como más conocido y más importante. Pero el segundo, que no tiene nada que ver, es con como de instrumento. Sí, no. Fíjense que las preposiciones, que son varias, ¿verdad? Como 15, tienen muchos significados, muchísimos, pero más o menos tienen uno básico. ¿Sí? Entonces ese es el que conviene aprenderse, porque la realidad es que cuando a uno se le olvida una preposición, ¿qué significa específicamente? O no porque se le olvidó, sino porque significa 30 cosas diferentes. Entonces, ¿qué hace uno? Voltea a ver la palabra que la acompaña y nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Si yo digo, voy a la escuela y luego sigue una preposición, o no, al revés, voy, y luego sigue una preposición, escuela, yo sé que la preposición es a la escuela. ¿Sí? Estoy en la escuela. Sí, es el mismo verbo, me ayudó, y la otra palabra también. Sí, eso hay que hacer con las preposiciones. Entonces, carpón, fíjense, también esa pasa al español. Carpón significa fruto. Claro que aquí está en plural. Frutos. Sí, esa sí pasa al español, pero no recuerdo ninguna palabra. ¿Le suena alguna? Carpos, no, ¿verdad? No sé si esa. Venga. Podría ser, ajá. Pues sí, podría ser, ajá. Sí, pues es puro significado, puro vocabulario básico, todo esto que estamos viendo, para que se lo vayan aprendiendo. Y calón, pues más básico todavía, calos. ¿Sí le suena? Ajá, bueno o bello. A la muñeca de la mano. Ajá. No sé, fíjate. Puede ser, ajá. Ajá. Sí, seguro que sí viene de ahí, ajá. Pero qué chistoso, ¿no? Que signifique fruta, fruto, y de a eso de la mano. Raro. Entonces, calón, ya saben, una palabra que significa bueno o bello, según la palabra a la que acompaña, ¿verdad? Y en fruto, pues, frutos, ¿qué ponemos? ¿Bellos o buenos? Buenos, ¿verdad? Ajá, podemos poner sabrosos, ajá. Lo malo es que aquí dice kayaftonon, significa sabrosos, significa apetitosos, así apetecibles. Ajá, sabrosos. Ajá, también puede ser, ajá. Sí, claro, se vale cambiar así, ¿verdad? No, es que ahí va más uno a la vista, ¿no? O sea, el calón es como que los ve bonitos. Sí, también puede ser eso. Sí, hay que ver todo el contexto. Está hablando de un verbo de ver los frutos, ver esos frutos. ¿Y cómo los visualiza? Pues bonitos. ¿Sí? Ajá.
Así es, ahí es donde entra pues el conflicto de los traductores. ¿Qué le pone? ¿Interpreta? ¿No interpreta? Pues sí, o sea, un traductor hace lo que puede, ¿sí? Pero no necesariamente es la idea, o se pierde uno todo lo original del griego, ¿sí? Entonces, fíjense otra vez, no voy a repetir la preposición allá como no la repite el griego. Con frutos buenos y apetecibles o sabrosos. Sí, no puedo decir y con frutos apetecibles. Entonces sigue hablando de Tántalo, ¿verdad? Está haciendo una descripción de él, de su suplicio que ya habíamos dicho. Y luego vamos a ver la 5, o sea, la última que hemos revisado. Fíjense, tenemos aquí sí aparentemente, digo aparentemente, un sujeto, bueno, dos sujetos. El singular, su verbo en singular y nada más. Empezamos a traducir, obviamente, la conjunción con su adverbio, ¿sí? Entonces, Alá significa pero. Alá, pero. Pero, aei es un adverbio que significa siempre. Pero siempre. Y luego, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el orden? No, sujetos. Ácitos, ápotos. ¿Sí? Hambriento, ácitos, hambriento y sediento. Vean esta palabra. Estas dos palabras tienen la A que se llama alfa privativa. Alfa privativa. Sí, cuando a una palabra le queremos dar su sentido pues negativo, de alguna manera se le pone una alfa. Entonces, cito significa alimento. Si no tienes alimento, pues estás hambriento. Y potos significa bebida. Si no tienes bebida, estás sediento. Sí, de ahí viene. Entonces, ajá, así es, por eso es privativa, al sin. Vamos a ver esto. Hambriento y sediento, supuestamente dos sujetos. Verbo, menei, significa permanece. Pero siempre, hambriento y sediento permanece. Y vamos a hacer una precisión de esos sujetos. Permanece, es un verbo. Permanece. Ahora, fíjense bien en este aparente sujeto, aparentes sujetos. Cuando yo empecé el análisis de la oración, me vuelvo a ver el verbo, me dice que es singular y le vuelvo a buscar su nominativo en singular. Sí, a pesar de que la historia de este texto me dice que va a estar implícito. Sin embargo, aquí los encuentro y pues los agarro y le pongo sujeto. Sin embargo, vean la traducción. Hambriento y sediento permanece, como si fuera un sujeto, pero a la vez me falta el sujeto. ¿Quién es ese sujeto en realidad? Tántalo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que parece un sujeto? Le puse sujeto porque está en nominativo. Bueno, en realidad son adjetivos del sujeto. ¿Sí? El sujeto sigue estando implícito, pero en esta ocasión el autor, el que escribió esto, le puso adjetivos. ¿Sí? Y como adjetivos que son, siguen repitiendo la función de la palabra a la cual adjetivizan. ¿Sí? Por eso sí parece sujeto, pero a la vez parece que nos falta el sujeto. ¿Sí? Entonces, claro que es un sujeto compuesto, donde el sujeto principal de ese compuesto está implícito, porque es tántalo. ¿Sí? Pero bueno, lo que importa es que analizamos de la misma manera, encontramos nominativos y los tomamos como sujetos. ¿Sí?
Y también por otra razón que ya podemos ir viendo. Los adjetivos solos, ¿sí? En categoría de palabras, los adjetivos nunca van solos. Siempre acompañan a alguien. Siempre. A un sujeto no, a un sustantivo. Sustantivo. Sí, porque puede ser que eso, Vicente, esté en otro caso, no de sujeto, como es aquí. Calón, que significa bello o bueno, no puede existir si no está alguien acompañándolo, que son los frutos, alguien a que está adjetivando. ¿Sí? Pero fíjate cómo no es el sujeto, es un circunstancial. Entonces son cosas diferentes las funciones que la categoría de palabras. ¿Sí? Entonces, adjetivos solos no van. Siempre están adjetivando a alguien. Y aquí aparentemente están solos, pero en realidad están adjetivando a Tántalos. Está implícito. Sí, eso sí puede ser, pero siempre existe, aunque esté implícito. Entonces siempre hambriento y sediento permanece. Asito, se fijan donde viene sitiar un lugar. Sitiar en la época de guerra significa eso, los encierras y los dejas sin alimento. Sí, de ahí viene. Entonces, citos es alimento. Ajá. ¿Y el otro qué? Potos significa bebida, donde viene, pues, poción, por ejemplo. Oso también viene de Podría ser, fíjate que sí. Yo pienso que sí. Ajá. Sí, yo pienso que sí, por esta dental, porque también pótamos, río, ¿no? O sea, lo que lleva algo que tenga que ver con agua, seguramente que sí. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van? Sí, vamos a leer en griego, primero en español, la cuarta y la quinta, para volverla a leer en griego bien. Y sobre los hombros observa árboles con frutos buenos y apetecibles o ricos. Claro, es que ellos no tienen la palabra ricos, que nos encanta decir a nosotros, ¿verdad? Porque realmente rico significa otra cosa, ¿verdad? Y luego se la ponemos a la comida. Entonces, apetitosos. Y luego, pero siempre, hambriento y sediento permanece. ¿Sí? Por eso es el suplicio de Tántalo. Eso es lo que le está pasando. Entonces vamos a leerlo en griego, entendiendo lo que estamos diciendo. Y luego dice: Kai periton homon, blepei, dendra, metacarpon calón, kai afton. Ahora, ¿qué hice yo? Se me fue. Estuve haciendo, no leímos según el orden, leímos según la traducción, ¿verdad? Ahora leamos según el orden, pero aún así entendiendo. Kai peritonomon, dendra, metacarpon, calón, kai aftonon, blepe. Sí, aunque esté desordenado, si ya entendemos lo que está diciendo, lo podemos hacer bien. Y luego, alaei, ácitos, kai apotos, menei. ¿Sí? Entonces siempre que traduzcan, o sea, siempre que vuelvan a hacer ustedes el ejercicio, que trabajen en su casa, siempre hagan así, o sea, ustedes observen, ¿sí? Lo que están traduciendo. Si les queda alguna duda, siempre márquenla para ver, porque dicen, ¿de dónde tradujimos eso, no? ¿De dónde salió esa palabra? Ahora sí, vamos a ver la que sigue.